Hola, buenas. Bienvenidos de nuevo a los estudios del Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Y como siempre, te tengo que decir que es un privilegio y estoy agradecido también que usas este tiempo para estudiar la palabra de Dios conmigo. Ya la semana pasada empezamos un estudio de la carta de primero de Juan, que viene al final de la Biblia. Y como habíamos hablado la semana pasada, Juan en esta carta, es una carta corta, y trata unos pocos temas, pero ya que siguen volviendo. Entonces ya es una carta según el tamaño de la letra en tu Biblia, entonces ya llena igual 3, 4 páginas. Pero en el texto hay una palabra que sale vez tras vez, que es permanecer, que es uno de los temas más importantes de esta carta. Y es una palabra que quiere decir quedarse, pero con el sentido de acción, de caminar junto a. Es reconocer que estamos, o Dios quiere que nosotros caminemos con Él, cada momento, cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año de nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y no es como una tarea para cumplir, es un privilegio. Y eso es lo que Juan presenta. También en ese viaje, en ese tiempo, nos avisa que debemos estar alertas a los falsos maestros. Porque habrán personas que viene también en el futuro el anticristo, pero habrán personas que intentan engañar. Entonces, por eso es importante leer la palabra y ver si lo que estamos escuchando, lo que estamos creyendo, viene de aquí o no. Entonces, todo lo que queremos hacer y creer, debemos basarlo aquí en la palabra de Dios. Entonces, si una persona me dice una cosa que suene bien, pero va en contra de lo que pone aquí, debo seguir lo que pone aquí, porque es el guía para nuestras vidas. Y la otra cosa que saldrá hoy, entonces ya, y estoy seguro que nosotros conocemos a mucha gente que dice un montón de cosas, pero a la hora de hacer, no se hace. Entonces, eso es un aviso también que sale. Porque podemos convencer a mucha gente, pero si no ponemos en práctica lo que sabemos, no vale. Y muestra una realidad diferente a lo que decimos. Entonces, estamos en el capítulo 2 del primero de Juan. Otra vez, esto no es el Evangelio de Juan, que viene en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es al final. Entonces, primero de Juan, el capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces es importante aquí desde el principio, nos dice, estas cosas os escribo. Entonces, ¿cuáles son las cosas? Es lo que es lo que habíamos leído antes, la semana pasada, donde nos dice que Dios es luz, que en Él no hay oscuridad, no hay tinieblas. Y si una persona dice que no tiene pecado, entonces ya no es verdad, es mentiroso. Todos nosotros hemos pecado y necesitamos un abogado, que lo tenemos en Jesús. Entonces es importante y por eso, entonces Juan dice que os escribo para que no pequéis, para que no sigamos en el pecado. Que nosotros vayamos a Dios y como habíamos leído en el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados,
Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es muy importante reconocer que a pesar del pecado que tenemos a dónde ir. Tenemos a Él que nos ayuda, que nos perdona y que nos limpia. Y nuestro deseo debe ser ya de irnos lejos del pecado, de ya cambiar de dirección. Pero si pecamos, en el momento cuando pecamos, cuando caigamos, no es ya pegarnos a nosotros mismos, no es escuchar a esa voz que dice que no valemos, que no volveremos a ser importantes para Dios. No debemos hacer eso, debemos levantarnos, ir a Dios, confesar nuestros pecados y Él nos perdona y nos limpia. Si hemos confesado nuestros pecados con el deseo de dejarlo. Porque el sacrificio de Jesús, como dice aquí, es propiciación. Es suficiente para cubrir, para pagar por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, pero por los de todo el mundo. Pero cada persona tiene que recibir esa oferta, ese regalo, esa muestra de amor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces aquí vemos a uno que dice que conoce a Dios. Pero claro, si una persona realmente conoce a Dios, tiene relación con Dios, camina con Dios, debe guardar sus mandamientos. Y aquí es importante reconocer, no es que la vida cristiana es una vida de hacer listas de cosas, de cumplir. Es una vida con relación con el Todopoderoso, con el Dios de dioses y Señor de señores. Eso es lo que quiere con nosotros. Quiere vivir en relación, quiere ser tu amigo mejor, siempre estando ahí. Lo digo tan fácil, pero yo creo que tantas veces no cogemos el concepto de que es Dios. Estamos hablando de Dios, que quiere eso, quiere estar presente, quiere que veas que está presente en tu vida siempre. Entonces es lógico al ver que Dios quiere vivir conmigo y me ofrece un camino mejor para mi vida, es lógico caminar en esa vida, en ese camino, digo. Es lógico. Pero otra vez, se trata de una relación, no de hacer una lista de todo lo que tengo que hacer y intentar hacerlo con mis fuerzas. Es el concepto de permanecer en Él, caminar con Él, todos los momentos de mi vida. Reconocer que Él está conmigo y así puedo tener el deseo de guardar sus mandamientos. ¿Seré perfecto? No. ¿Caeré de vez en cuando? Sí. Pero en ese momento de caerme, tengo a dónde ir. Y puedo dejarlo ahí. Y Él me limpia de toda maldad y me levanta y puedo volver a caminar con Él. Es su deseo. No que yo vaya por ahí diciendo que yo conozco al Señor y no hacer nada. Él no quiere oidores, quiere hacedores. Quiere personas que vivan lo que Él pida, lo que Él muestra. No porque quiere esclavos, pero porque Él, como el Padre, sabe lo que es mejor para nosotros.
y nos anima a caminar en ese camino. Pero tenemos que elegirlo nosotros. Y el que dice que permanece en Él, que camine con Él, debe andar como Él anduvo, como Jesús vivía aquí en la tierra. Debemos seguir su ejemplo, de no pensar en nosotros y nuestros derechos y todo lo que merezco y todo. No, pero pensar en seguir a Dios y hacer su voluntad. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice... Entonces ya entra otra vez él, pero primero entonces habla de un antiguo mandamiento, que ya Jesús mismo, cuando ya le preguntaron cuál es el mejor o el más importante mandamiento, él decía que el primer mandamiento es que debes amar a Dios con todo lo que eres. Y el segundo es semejante, que debes amar al prójimo como a ti mismo. O sea, que ahí no estoy en el centro. No se trata del egoísmo, se trata de poner los ojos primero en Dios y segundo en los demás. Pero tantas veces yo, me conozco muy bien, yo pongo los ojos primero en mí y segundo en mí, y si tengo un poco de tiempo libre, en Dios. Los demás, bueno, si me siento bien, ayuda a los demás. Pero eso no es el concepto. Y ahora tenemos el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es curioso porque igual en este momento, al oír esto, te viene a la mente una persona que a esa persona le odias. Ya te causa problemas, te hace la vida imposible. Y entra esa persona en la mente y justo después viene la justificación que dices, pero es porque esa persona... Aquí dice que no debemos aborrecer, odiar a nadie. Debemos soltar a esa persona. No quiere decir que debemos ponernos en la misma situación, pero no debemos guardar el odio. No debemos aborrecer a nadie, porque eso para nosotros es tropiezo. Entonces debemos soltar la situación, no guardarla. Y así podemos vivir en la luz. Si guardamos la situación y el odio, el rencor y toda esa emoción, nos conduce a las tinieblas y no vemos. Somos ciegos, según lo que pone aquí. Entonces, no se trata de lo que se dice. No se trata de que yo vaya por ahí diciendo, yo soy hijo de luz, yo camino en la luz. Es curioso porque tenemos el que dice y el que hace. Dios quiere que hacemos, que ponemos en práctica, que perdonamos también, que soltamos esa emoción de dolor. Y entonces, el versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno.
Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces aquí tenemos crecimiento espiritual. No está hablando de edades, ni está hablando de madurez. Tenemos una persona que ha entrado en la familia de Dios y sus pecados han sido perdonados, son hijitos y han conocido al Padre. Eso es entrar en la familia de Dios. Al entrar, Dios nos perdona y le conocemos. Claro, como un hijo pequeño hay que crecer y llegamos a ser un joven que ya con fuerza, una persona que hace, incluso que ya se ve victoria en su vida, que vence al maligno, que ya no es esclavo al pecado. No quiere decir que es perfecto, que aún así cae de vez en cuando, pero tiene a dónde ir, a su abogado. Pero entonces ya conoce su Padre y actúa. Y después tenemos los padres. Entonces ya es madurez aún más, que ya conoce a Dios a un nivel más alto, que ve que siempre ha estado ahí. A través de todo lo que ha viajado, cada situación ha visto y ha vivido la realidad que Dios ha estado. Entonces ve que Dios es eterno y siempre está ahí. Eso es lo que Dios quiere que veamos, que está ahí en cada batalla, en cada momento, en los momentos de paz, en los momentos de guerra, en los momentos de justicia y injusticia. Dios está allí. El 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, yo te pregunto, ¿qué es lo que buscas de esta vida? ¿Cuál es la motivación de hacer las cosas, lo que haces en el día a día? ¿Estás tú en el centro? Porque todo esto, los deseos de la carne, eso es lo que el cuerpo pide, puede ser... Hay cosas que el cuerpo pide que no son malos, es como ya respondamos a eso. Por ejemplo, un deseo de la carne es comer o beber. Entonces, eso es algo que Dios ha puesto en nosotros para cumplir con necesidades. Otro deseo de la carne, otra cosa que el cuerpo pide, puede ser una relación sentimental que Dios ha diseñado en el concepto del matrimonio. Pero entonces es cómo respondemos, o si dejamos que el enemigo rompe o cambie el contexto o lo lleva al extremo cuando ya no es bueno. Los deseos de los ojos es ver lo que tiene el vecino y estar enfadado y odio al vecino por lo que tiene. Y la vanagloria de la vida es pensar que yo soy mejor que otro, por cómo vivo, lo que tengo, lo que hago, mi trabajo, mi título, cómo parezco. Ya hacer esa división. En cada uno yo estoy en el medio. Ese egoísmo es ponerme como el centro de la vida. Pero en cada caso, lo que ofrece el mundo, como dice, el mundo pasa y sus deseos. También la satisfacción que trae el mundo
es temporal, pasa. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que sigue el camino de Dios, el que permanece y camina con Dios en cada momento de cada día, entonces permanece para siempre. Entonces lo que trae Dios permanece para siempre. Y como Dios nos ha diseñado, es mejor. Entonces, si nosotros vivimos como Él ha planeado, es muchísimo mejor. Si disfrutamos de las cosas que Él ha hecho y disfrutamos de esas cosas, esas relaciones en su contexto, es muchísimo mejor. Pero el enemigo intenta romper con todo y cambiar todo. Eso puedo decir que es con todo. Con el tema del sexo. Ya no es dentro del matrimonio. Ya puede ser donde quieras, con quien quieras. Con el tema de la comida. Ya no es disfrutar de comer. Ya es al extremo. Ya casi ni saboreamos lo que comemos. O también de beber o de todo. Es al extremo y solo pensando en mí. Que con Dios no es así. Todo es una manera para conectar. Y en la última parte de este capítulo ya entra también el tema del anticristo y los anticristos que han habido. Entonces, por eso es importante, como veremos, caminar con Dios. Entonces vamos a leerlo y después comentamos. El versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces bien, han venido muchos que hablan de otras cosas que no son de la palabra de Dios, que hablan de profecías que no son de Dios. Y si una persona ha dicho una profecía que no se ha cumplido, entonces no debes seguir a esa persona. En el Antiguo Testamento dice que una persona que dice una profecía y que no se cumple, esa persona debe morir. Entonces es algo que nosotros debemos tomar en serio. Entonces no debemos seguir a una persona que va echando, escupiendo profecías que no se cumplen. Salieron de nosotros, hablando de los anticristos, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces aquí dice que en la iglesia, ahí Juan está diciendo que dentro del grupo de la iglesia habían personas que eran anticristos, que estaban ahí para engañar, y veremos más en un momento. Pero de la verdad no procede ninguna mentira. Hay personas que intentan manipular la verdad, pero podemos saberlo y tenemos la unción del Santo. Y como dirá más aquí en un momento, dice que realmente conocemos la verdad. Tenemos que hacer caso. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre.
Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, dice que un anticristo es una persona que niega al Hijo, que niega a Jesús, que no reconoce quién es. Y el que niega a Jesús también niega al Padre. Pero dice que nosotros no, dice que no tenemos necesidad que nadie nos enseñe. No quiere decir que no debemos aprender de la palabra de Dios, que no debemos ver un estudio o hacer un estudio, pero quiere decir, en este contexto de los anticristos, nosotros, si estamos caminando con Dios, sabremos cuando una persona está enseñando una cosa que está mal. Igual no vamos a saber exactamente cómo explicarlo, pero ya sabemos que una cosa que se está enseñando está mal. Pero a veces, igual me gusta lo que está enseñando, me suena bien, entonces no hago caso a esa voz que me dice, uy, cuidado ahí, ojo, mira lo que ha dicho. Entonces, tenemos que atarnos a su palabra, tenemos que permanecer en Él, caminar todos los momentos con Él. Porque si yo paso media hora con Dios cada semana, eso no es permanecer en Él. Eso no es caminar cada momento de cada día con Él. Entonces, yo no voy a saber si estoy escuchando a las voces del mundo más que las voces de Dios, más tiempo. Entonces, claro, al final, ¿qué voy a creer? Pero aquí Juan está diciendo, permaneced en Él, camina con Él. Y así cuando vienen los anticristos con mensajes que no son de Dios, sabrás. Y entonces también es importante volver a ese tema de que si una persona niega a Jesús, niega que es el Señor, que es el Cristo, el Mesías, es hijo de Dios, es anticristo según lo que pone aquí. También eso es anticristo en minúscula, porque vendrá el anticristo, que ya es el enemigo. Pero hay anticristos en minúsculas, los que van en contra de Jesús, de Cristo. Entonces, si niega a Jesús, niega también al Padre. Entonces ya está enseñando una doctrina que no es válida, que no es verdadera. El 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Otra vez, camina con Él todos los momentos de la vida, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. También tenemos ventaja, tenemos una motivación, caminar con Él ahora. Porque si yo reconozco que está conmigo ahora, entonces voy a vivir de una forma que realmente si aparece ahora y me llama, no voy a tener vergüenza. O si no viene ahora, entonces sigo. Pero no sabemos cuándo vendrá. Entonces debo estar preparado.
Debo estar viviendo de una forma, si Él me llama ahora, si Él se aparece justo delante de mí ahora y lo veo, no tendré vergüenza. Porque Él, según la palabra de Dios, está conmigo. Ahora, debo caminar, debo vivir el día de hoy con esa certeza. Estando cierto que Dios está conmigo ahora. Está caminando conmigo. No quiere decir que todo el tiempo, todo el día, debo estar ahí. No. Eso no es la vida cristiana. Es hacer todo de mi día, reconociendo que tengo a mi lado mi mejor amigo. Cuando estoy triste, tengo con quien hablar. Cuando estoy gozoso, tengo con quien celebrar. Entonces, que siempre está ahí conmigo. Y ve todo lo que hago, ve todo lo que pienso. Pero cuando meto la pata, puedo confesar mis pecados a Él. Y Él es fiel y justo para perdonarme. Pero debo pasar el día de hoy permaneciendo, caminando, reconociendo que Él está conmigo. Entonces, eso es el desafío para ti y para mí hoy. Empezar hoy. Vivir este día de otra manera. Porque tienes el Todopoderoso contigo. Cuando vas a hacer las compras, cuando vas al trabajo, cuando estás en casa, cuando estás usando el internet, cuando estás viendo películas, cuando estás descansando, Dios está contigo. No nos deja solos. Nos cuida y nos quiere también ayudar en el camino. Tienes el Todopoderoso ahí a tu lado. Y para Él vales muchísimo. No se puede poner un precio, porque tú vales mucho para Él. Vamos a orar un momento. Señor, ayúdanos a ser una persona que hace, no que dice. Señor, ayúdanos a poner en práctica lo que sabemos. Señor, gracias por la verdad que tú nos perdonas y nos limpias de toda maldad cuando confesamos nuestros pecados a ti. Gracias que estás con nosotros en cada momento. Y podemos hablar contigo, podemos sentir la seguridad que viene con tu presencia. Incluso cuando vienen los ataques, podemos reconocer que estás allí. Aunque hay momentos cuando cosas malas pasan, tú sigues estando ahí y no hay nada que nos puede separar de tu amor. Gracias, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes a crecer en ti, de no quedarnos como hijitos, pero que crezcamos y que pongamos en práctica la verdad y que podemos distinguir también de la verdad y la mentira. Señor, gracias que tú siempre estás con nosotros. Ayúdanos a caminar en medio de esa realidad y permanecer en ti. Gracias. Señor, te pido que tú bendigas y que tú guíes a cada uno que está viendo este vídeo. Y Señor, haznos a crecer en ti. Gracias por tu palabra. Y ayúdanos a crecer en ella y a crecer en ti y a vivir lo que sabemos. En el nombre de Cristo oramos, Señor. Amén. Como siempre, si tienes una duda, si tienes una necesidad, si quieres tener a alguien orar contigo o tienes un motivo de oración, ponte en contacto con nosotros. Ahí sale la información y estamos aquí para ayudar. También si tienes una pregunta y quieres ver un estudio sobre un tema en concreto, ponte en contacto con nosotros. Siempre estamos dispuestos a recibir comentarios.
así. Espero que Dios te guíe en tu caminar. Y también espero que recuerdes que para Dios vales muchísimo. Bendiciones y hasta la próxima. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, mi esperanza y mi gloria. Ya no soy esclavo del pecado en mí. No.